Un Gustavo Petro más cauteloso y desconfiado frente a los grupos alzados en armas se mostró en su discurso de ayer ante las Fuerzas Armadas y de Policía. Reevaluó el cese al fuego y lo condicionó al desmonte de los negocios de drogas y al respeto por la población civil. Así no se construye un proceso de paz. En su discurso de ayer, ante una gran formación militar y policial en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, en donde se celebró la ceremonia de ascensos a generales de todas las fuerzas, el presidente Petro sorprendió con el tono y contenido de un discurso diferente, porque parece haber endurecido su posición o al menos haberse movido de sus líneas iniciales de diálogo y paz total con las organizaciones armadas ilegales con las que ha venido conversando. Cuando al inicio de su administración, sus funcionarios anunciaron como un éxito varios acuerdos de cese al fuego con el ELN y las disidencias, ahora relativiza la importancia de dejar de disparar entre combatientes. En esas zonas donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, yo tengo que decirles que el gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego, sino está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, de nada servirían los pactos de paz si no se termina antes con la violencia creada por el narcotráfico, ahora en poder de bandas extranjeras, y por cuyo comercio y control aumenta la violencia en los territorios. Ya no hay guerrillas en los campos de Colombia propiamente dichos, fuera de algunos ecos del pasado. Lo que empieza a haber cada vez más son ejércitos privados del narcotráfico extranjero. Empezamos a pelear por banderas ajenas a la realidad de Colombia. La realidad de la violencia permanente en los territorios, en donde hoy se presentan combates entre grupos ilegales sin participación de las fuerzas gubernamentales, se impone a los textos escritos en una mesa. Es la traducción del discurso del presidente. La población civil es el otro eje que estará por encima de acuerdos entre gobierno y bandas. Que el cese al fuego no es más sino detener el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes. Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. En conclusión, el discurso de ayer del presidente Petro mueve de un eje a otro mucho más cauteloso y condicionado los diálogos de la paz total. Las nuevas circunstancias políticas El ELN le contestó hoy mismo a Petro con un mensaje simple. La principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política, de la cual el actual gobierno no ha sido el del cambio. Al parecer, la posibilidad de pactar la paz con los ilegales del país está cada día más lejos y difícil de llevar a la realidad.